y hace un programa le comentaba de un reporte del INEGI donde pues se daba a conocer que desaparecieron 1.6 millones de MIPYMES en nuestro país en los últimos 2 años, y obviamente también existe el otro dato de que se crearon 1.2 millones, pero hay esta cifra de que quedaron 400,000 MIPYMES sin pues que desaparecieron, no pudieron volver a abrir sus puertas, en gran parte por la crisis económica que ya vivía México desde el 2019, después con la pandemia que vivimos el año pasado, y a lo largo de cómo ha sido complicado que se recupere la situación. Y para hablar de este tema, pues contacté a la Coparmex y ellos pues obviamente me mandaron con Maylin Cano, ella es su economista en jefe, para platicar de este y otros temas. ¿Cómo estás, Maylin? Muy buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues Maylin, estos datos que da a conocer el INEGI son por demás, bueno, mucha gente yo creo que a lo mejor lo ve como una cuestión de sumas y restras, ¿no? Ah, pues se desaparecieron 1.6, se crearon 1.2, pues bueno, hay un déficit de 400,000. Yo lo veo un poco más alarmante porque al final del día son 400,000 personas, negocios y todas pues al final los trabajadores que estaban dentro de estas MIPYMES, porque hay que recordar que son quienes más empleo dan en nuestro país, pues al final del día son personas que no regresaron a trabajar, que se quedaron sin una fuente de ingresos, y pues bueno, creo que es preocupante, ¿no? Así es, Juan Carlos. Creo que, bueno, si me permites primero enfocarnos en estas empresas, 1.6 millones de empresas que desaparecieron, que como dices son micro, pequeñas y medianas empresas en estos últimos 2 años, por así decirlo, de la pandemia. Lo que significa es que básicamente una de cada tres empresas que existían previo a la pandemia desaparecieron. Esto es Exacto. casi el 30%, ¿no? Entonces, sí es muy grave, y creo que sobre todo cuando nos fijamos, cuando vemos que sí es un impacto de la pandemia, porque la verdad es que si lo vemos por sector, las muertes se dieron más en los sectores de servicios, ¿no? Por ejemplo, alojamiento temporal, restaurantes, servicios recreativos, etcétera. Es el 38% de estas micro, pequeñas y medianas empresas desaparecieron. Y luego ya le siguen por orden el comercio y luego la manufactura, ¿no? También si lo vemos a nivel regional, encontramos fuertes diferencias, ¿no? La tasa de mortalidad de empresas fue mayor en estados, por ejemplo, con vocación turística, como es Quintana Roo. Pero es importante decir que si comparamos con los datos que nos dio el INEGI hace un año, ¿no? Porque hace un año supimos que por así decirlo, 2019 a 2020 se murieron 1 millón de empresas, ¿no? Y ahorita ya tenemos esta cifra de 1.6 millones ya en el acumulado de 2 años. Hace un año lo que veíamos es que le seguía después de Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa. Sin embargo, ya con estos datos de 2 años acumulados, vemos que el segundo lugar con mayor tasa de mortalidad de empresas es Colima y luego Nuevo León. Entonces, pues sí, Quintana Roo sigue ahí como un estado con fuerte vocación turística en donde hubo mucha afectación, pero bueno, algo pasó en Baja California Sur y Sinaloa que, por así decir, detuvieron esta tasa de mortalidad, y más bien quien ocupó este lugar fue Colima y Nuevo León. Qué dato más interesante. Yo, fíjate que a la hora de leer el reporte no presté tanta atención en eso, y tienes un punto muy importante. Son efectos de la pandemia que a ratos no sabemos exactamente, y hasta que lo observamos con lupa, no notamos dónde fue la mayor afectación. Quintana Roo, todos lo dábamos entre comillas por sentado, porque pues nada más veíamos los reportes del IMSS y al final cómo es que se iba la creación de empleo, y veíamos cómo estaba la baja, y después pues bueno, cuando se empezó a abrir nuevamente la economía, vimos el alza que tuvo este estado. Pero lo que dices de Baja California y Colima es importante, y creo que es destacable porque, como bien dices, al final del día la pandemia generó estos problemas que no acabamos de entender. Así como en un momento se pensaba que la inflación solamente iba a ser transitoria, que iba a durar unos meses, y ahora nos encontramos con un problema que quién sabe si acaba en 2022, pues son estas cosas que no sabemos cómo medir. Y precisamente por eso es que creo que es importante ver también cómo es que han salido las empresas adelante, y dónde se han creado 1.2 millones de empresas que pues son las que llegaron en medio de la pandemia, y que pues han sido resilientes a este problema, ¿no? Claro, claro, Juan Carlos. Pues mira, en cuanto a las empresas que nacieron, es importante decir, como dices, son 1.187.170 empresas, ¿no? Entonces sí, redondeando un poco, 1.2 millones. Esto nos deja un saldo neto, como decías, de 400,000 empresas, lo que implica una reducción por así decirlo, universo total de micro, pequeñas y medianas empresas de
8.2%, ¿no? O sea, se redujeron nuestro universo de MIPYMES en 8.2%. Esto es muy similar al nivel que teníamos hace un año con las cifras que nos dio el INEGI, que era del 8.2%, del 8.1%, perdón. Entonces, si te fijas, es importante decir que sí parece que vamos mejorando, pero al final estas cifras nos muestran que estamos prácticamente igual a nivel de reducción de MIPYMES que hace un año, ¿no? Entonces, la verdad sí es bastante preocupante porque lo que debimos de haber visto es una mayor creación de empresas, al menos en este último año, ¿no? Una mayor recuperación de empresas, pero no necesariamente es lo que estamos viendo, porque como te decía, la reducción neta se mantiene en términos casi que iguales, ¿no? 8.2%. Es importante decir que de las empresas que lograron hacer, lo hicieron con menos personal ocupado de las que murieron, ¿no? Esto con respecto a lo que me preguntas de las empresas que lograron hacer. Una de cada 4 empresas pequeñas y medianas, es decir, excluyendo a las microempresas, que daban empleo de 50 a 200 personas en promedio, murieron. Y siempre una pequeña y mediana empresa, pues es mucho más difícil restaurarla, ¿no? Porque ya estaba en un nivel, pues mucho más grande de sus niveles de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proporción de muertes de las pequeñas y medianas empresas ha sido 3 veces mayor a la proporción de nacimientos de este tamaño de empresas, mientras que la proporción de muertes de microempresas es 0.5 veces mayor a la proporción de nacimientos. Entonces, lo que estamos viendo es un poco, las microempresas son las que se están logrando recuperar. Esto tiene mucho sentido, es más fácil abrir una microempresa, pero las pymes, por así decirlo, las pymes, las que empleaban de 50 a 200 personas, estas no se están recuperando con la misma velocidad. Entonces, esto es muy preocupante a largo plazo para pues nuestro nivel de empleo, por ejemplo, nuestro nivel de producción en el país, etcétera. Punto a destacar que justo México se está buscando esta creación de empleos. Se supone que hay registros hay registros récord en el IMSS, con más de 20 millones de empleados que están registrados de manera oficial y demás, pero justamente ves que a la larga esta falta de creación de empresas que den a trabajo de 50 o más, de más empleados puede empezar a mermar en estos objetivos que se tienen de seguir aumentando el empleo formal en México. Sí, por supuesto, Juan Carlos. Como dices, tuvimos muy buenas cifras de empleo para el mes de noviembre. Sin embargo, es importante decir que esto, pues digo, nos pone un poco por encima de los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero de haber seguido con la tendencia que teníamos, que de hecho no era muy buena, de creación de empleos previo a la pandemia, pues ahorita tenemos un rezago de alrededor de 700,000 empleos que ya debimos de haber creado en estos 2 años de pandemia, que solo nos dedicamos a recuperar empleo, por así decirlo. Y esto lo que nos muestra estos datos del INEGI es que sí, esta capacidad de creación de empleos, pues está la verdad muy mermada, porque como te decía, estamos básicamente en el mismo nivel que estábamos hace un año, a pesar de que todo este año ha sido de recuperación en cuanto a nuestro universo de empresas, que son aquellas que son capaces de crear empleos justamente, ¿no? Me queda un minuto de entrevista, pero no quiero que se acabe sin preguntarte, Maylin. Una de las palabras que has dicho constantemente en esta entrevista es se debió. Y entonces entramos a esta parte de pudo haberse hecho mejor algunas cosas. ¿Qué creen desde la Coparmex que pudieron haberse hecho mejor para apoyar a que no se desaparecieran tantas empresas y que las que se crearon se hubiesen creado en mejores condiciones? Sí, claro, Juan Carlos. Pues bueno, nosotros desde el inicio de la pandemia vimos con todos nuestros agremiados lo difícil que iba a ser poder enfrentarlo, sobre todo en sectores muy particulares como vimos, ¿no? Decíamos hace rato el sector servicios. Entonces nosotros lo que insistíamos era la necesidad de aplicar apoyos muy muy concretos al empleo, al mantenimiento del empleo. Nosotros le llamamos un salario solidario, que creemos que lo debió de haber dado el gobierno a las pymes para que mantuvieran sus empleos, así como apoyos directos a las pymes. Es importante decir que el presupuesto 2022 ya no contempla estos apoyos que antes daba la Secretaría de Economía para las MIPYMES, ya no los tiene en 2022. Entonces, como vemos, sí son todavía necesarios, hay sectores que están muy rezagados, hay estados que todavía están muy rezagados, por lo que pues este sería un llamado, yo creo, muy importante al gobierno para
no pensar que la pandemia o los estragos de la pandemia ya se acabaron, ¿no? Pues Maylin Cano, economista en jefe de la Coparmex, te agradecemos mucho haberte despertado temprano con nosotros. No, con muchísimo gusto, Juan Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.